UFC 263. Nate Diaz es el claro favorito de la multitud, pero Leon Edwards lo domina claramente durante 4 rounds seguidos, hasta que ocurre lo inesperado. There is a secret sauce, and that neural energy is dopamine. How can you leverage the nervous system to build better, longer-lasting warrior? The brain stops voluntary control over the muscular. It just says, that's it. Pero ¿por qué ocurre esto? ¿Qué hace a una persona renunciar, incluso aunque vaya ganando? ¿Y cuál es el efecto que tiene Nate Diaz en sus oponentes para lograr esto? That energy is reductions in epinephrine. Yo soy Víctor Pandares, licenciado en psicología, y hoy vamos a analizar los aspectos psicológicos y neurocientíficos de la pelea entre Nate Diaz y Leon Edwards. En 2012, Ian Robertson publicó El efecto ganador, la neurociencia del éxito y cómo usarlo. If you win a contest, even against a very weak opponent, the mere fact of winning that contest will make it more likely that you will win a subsequent contest. And it's not just about building confidence. Pero, ¿qué pasó en la mente de Leon Edwards, que a pesar de tener una racha de 9 victorias consecutivas y haber aplastado durante 4 rounds seguidos en Nate Diaz, lo llevó a esto? La revista Cell publicó un artículo explicando la pasividad inducida por futilidad, o mejor dicho, por qué coño renunciamos incluso sin estar del todo cansados físicamente. Los seres humanos somos extremadamente dependientes de la vista, pero esta solo percibe una pequeña porción del mundo basada en tus creencias. Y si literalmente no ves ningún resultado inmediato a pesar de tu esfuerzo, tu cerebro simplemente te quita por completo el control de tu cuerpo para que dejes de intentarlo. Leon Edwards fue entrevistado inmediatamente segundos después de la pelea, y él dijo que intentó con todas sus fuerzas derrotar a Nate Diaz, pero simplemente no vio resultados. We're lions out here, my whole team. And I appreciate the love and support from everybody, the whole army, all the fans in the gear everywhere, and thanks to Arizona for the love. And we appreciate you, Nate Diaz. La dopamina es capaz de suprimir los niveles de adrenalina que te hacen renunciar o sentirte agotado, y además te da esa energía extra que te hace avanzar cuando parecieras acabado. Esta puede ser liberada de la siguiente manera: mediante el trabajo en equipo, cuando sientes que todos apoyan lo que hiciste, cuando sientes que lo que estás haciendo te lleva en la dirección correcta, cuando haces algo que te divierte. Esto también hace que se aumenten los niveles de testosterona, que te permiten actuar y ser más agresivo. Además, tu visión se ve modificada para que puedas enfocar tu atención rápidamente. Aunque sin duda Nate Diaz tiene una increíble resistencia, no cabe duda que la dopamina probablemente haya tenido mucho que ver con su resultado. Tomando en cuenta que al principio se sintió desmotivado y todo su desempeño durante la pelea, hasta que llegó el último asalto. Y Leon Edwards simplemente quiso parar de pelear. Aunque no hay una manera barata y accesible para medir tus niveles de dopamina y saber qué método funciona, si no lo has notado, es extremadamente subjetiva, porque todo lo que ha ayudado a Nate es simplemente la forma en que él ve e interpreta las situaciones adversas. A diferencia de Leon Edwards, no se enfocó en el resultado inmediato, sino en simplemente enfrentar la situación, lo cual te da la energía para llegar hasta el final. Robertson dice que de hecho, si durante una situación estresante recuerdas otros momentos adversos que has superado, te permite reducir los niveles de estrés y ansiedad y te hace cometer menos errores. De hecho, el mismo Nate Diaz pensó durante la pelea en todo lo difícil que fue su entrenamiento, lo desmotivado que estaba y las lesiones que hicieron que esta pelea se retrasara. Así es como trabaja la dopamina. No se trata de ser positivo y fijarse solamente en el placer. De hecho, si durante una situación de estrés tratas de pensar en cosas positivas, es más probable que falles, porque así trabaja tu cerebro. Te recompensa cuando recuerdas toda la mierda que has podido superar y estás dispuesto a enfrentar lo que se te presenta. Pero literalmente te apaga para que seas consumido por completo y no enfrentas las dificultades que tienes al frente.
Y eso fue lo que hizo Nate Diaz, y es algo que tú también puedes aplicar en tu día a día. Él simplemente ve el estrés con una perspectiva diferente, lo ve como una señal para avanzar hasta que hagas lo correcto. De modo que todo su esfuerzo, independientemente del resultado inmediato, tendrá siempre a la larga un significado. Y eso es lo que marca la diferencia entre quienes renuncian cuando apenas están por llegar y los que se convierten en una fuerza imparable no solo por sí mismos, sino por quienes lo rodean.